Muchas gracias amigos, muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo de su amigo y profesor Leonel Salmerón, quien está pues muy contento de volverlos a ver a través de esta sesión de adaptación de lentes de contacto. Y bueno, pues ya hemos llegado al último de los temas que corresponde a este curso de lentes de contacto, y me refiero pues a la adaptación de lentes de contacto rígidos permeables al gas. Probablemente nos vamos a llevar aquí un par de sesiones. Entonces, amigos, pues yo quisiera pues comenzar mostrándoles algunos pequeños detalles referente precisamente a este punto. Cuando nosotros hacemos una adaptación de lentes de contacto rígidos, el lente de contacto rígido conlleva un poco más de intervenciones por parte del optometrista para poder verificar ciertas características en cuestión a la relación que tiene el lente de contacto en conjunto con la córnea. Vamos a hacer ciertos análisis de movimientos, de coberturas, de posiciones, de velocidad del movimiento. Vamos a hacer algo que se llama tinción de fluoresceína, que nos ayuda a verificar cómo está fluyendo la lágrima por debajo del lente y si esa adaptación es confiable o no. En esencia, amigos, los lentes de contacto rígidos permeables al gas son ligeramente más pequeños que los lentes hidrofílicos. Recordemos que ya habíamos establecido anteriormente que uno de los puntos más importantes en una adaptación de lentes de contacto es impedir que los bordes tengan un juego, tengan un contacto directo sobre el limbo esclerocorneal. El limbo esclerocorneal histológicamente es una capa muy útil, biológicamente muy activa en cuestión de reproductibilidad celular. Ahí se encuentran las células madre y también ahí se lleva a cabo la filtración del humor acuoso. Por lo tanto, todo lo que conlleva el impedir el contacto del borde sobre las células del limbo, pues tiene efectos benéficos en los lentes de contacto. Pero yo quiero ahondar ahorita un poco en referencia a la identificación. En primer lugar, vamos a identificar o a definir qué es un lente de contacto rígido. Un lente de contacto rígido están hechos de un plástico, de un polímero que es muy resistente, es un material más resistente en comparación del lente de contacto hidrofílico. eh, es más resistente en muchos aspectos. Es más resistente a las rayaduras, es más resistente a la flexión, es más resistente a los depósitos, es más resistente a los daños estructurales, es más resistente a los pinchazos, a las despostilladuras, etcétera, comparado que un lente de contacto hidrofílico. Por esa razón y por muchas otras, el tiempo de vida de un lente de contacto rígido es más grande que el de un lente de contacto hidrofílico. Un lente de contacto rígido en promedio se puede utilizar sin ningún tipo de problemas durante un año aproximadamente. Aquí es muy importante considerar, amigos, que ese lente de contacto durante todo el periodo que tiene de vida útil debe de tener ciertos cuidados y ciertas características. Un lente de contacto rígido que se utiliza diariamente debe de ser reemplazado generalmente cada año. Un lente de contacto que se utiliza esporádicamente, vamos a suponer que el paciente utilizara 3 o 4 días de la semana el lente de contacto, ese lente de contacto puede llegar a durar hasta 2 años. Un lente de contacto que se utiliza de manera normal, pero que tiene un ciclo de limpieza muy fuerte, muy estricto, puede llegar a reducir el tiempo de vida. ¿Por qué? Porque el lente de contacto, como sabemos, amigos, está hecho de plástico y el plástico generalmente a la manipulación, es decir, entre más manipulamos nosotros el plástico, tiende a deformarse. El lente de contacto rígido, para que funcione de manera adecuada, debe de permitir que su curva base, su diámetro y su poder se mantengan siempre en óptimas condiciones. Y estos tres elementos se deterioran
poco a poco con la manipulación, es decir, con la limpieza, con la desinfección. Por esa razón es que cuando hablamos acerca de la limpieza, amigos, si nosotros limpiamos un lente de contacto y el proceso de limpieza debe de durar 20 segundos, bueno, ese es el tiempo adecuado para realizar la limpieza del lente de contacto. Pero si en lugar de limpiarlo durante 20 segundos, yo lo limpio durante 40 segundos o durante un minuto, pues lo que estoy haciendo en ese punto es acortar el tiempo de vida del lente de contacto. Esto debemos de ser muy claros, amigos, con el hecho de explicarlo a nuestros pacientes, porque muchas veces el paciente interpreta mal las indicaciones. A veces nosotros le decimos, bueno, este lente de contacto le va a durar un año, pero si lo cuida bien, le puede durar 2 años. Y a veces el paciente dice, bueno, si lo cuido bien, quiere decir que lo debo de limpiar muy bien, que lo debo de desinfectar, etcétera. Y eso está bien, pero si lo hace más de lo habitual, pues lo que se hace en realidad es reducir el tiempo de vida, ¿no? No significa limpiarlo más, ¿no? Significa cuidar los tiempos de limpieza, los tiempos de desinfección, el tiempo de uso, etcétera. Eso significa cuidarlo bien. Como ya hemos visto, amigos, en el desarrollo histórico de los lentes de contacto, los lentes de contacto rígidos, permeables al gas, se inventaron en el año de 1977. Anterior a estos ya existían lentes de contacto rígidos, pero eran impermeables. Los lentes de vidrio fueron los primeros. Después, el siguiente material que se utilizó fue el polimetilmetacrilato y después se introdujo el ABC, acetato butírico de celulosa, conocido en la actualidad como rígido permeable al gas. La mayoría, amigos, de los lentes de contacto rígidos tienen un componente llamado silicón o silicona. La silicona es un material que tiene dos características importantes. Número uno, es hidrófobo. Al ser hidrófobo significa que repele el agua. Número dos, tiene un alto nivel de porosidad. Eso significa que el lente tiene un altísimo nivel de oxigenación. De hecho, amigos, los lentes de contacto rígidos son por excelencia los lentes que ofrecen mayor cantidad de oxigenación. No existen lentes de contacto hidrofílicos que ofrezcan o que provean mayor oxigenación que los lentes de contacto rígidos. Evidentemente, amigos, también hay lentes de contacto que tienen diferentes transmisiones de oxígeno. Por ejemplo, hay lentes que tienen un DK de 28 y si ese lente de 28 se deja a un grosor mayor a, no sé, a 0.2 milímetros, bueno, pues sí, evidentemente vamos a tener una transmisión de oxígeno menor que un lente de contacto hidrofílico. Sin embargo, en cuestión de material, en cuestión de permeabilidad, los lentes de contacto rígidos son mucho más permeables que los lentes de contacto hidrofílicos. Y por esa razón es que se denomina o se sabe que los lentes de contacto rígidos son más saludables que los lentes de contacto hidrofílicos. Tienen muchas ventajas, son menos contaminables, son más resistentes, tienen mayor transmisión de oxígeno. El inconveniente principal con este tipo de lente de contacto es el confort inicial, y quiero dejarlo bien subrayado, lo que acabo de mencionar. El confort inicial de un lente de contacto rígido no es tan bueno como el de un lente de contacto hidrofílico. Amigos, sin embargo, esta situación cambia. Esta situación se revierte cuando una persona ya ha utilizado el lente de contacto rígido y ya ha superado el proceso de adaptación, que como hemos visto, un proceso de adaptación de cualquier tipo de lente de contacto tiene aproximadamente una duración de alrededor de 2 meses. En este momento, el nivel de confort es muy aceptable, es bastante tolerable. Siempre al utilizar el lente de contacto se va a sentir, amigos. Sin embargo, cuando la persona ya ha superado el tiempo de adaptación, el lente de contacto les va a permitir al paciente utilizar el lente de contacto de manera normal, sin incomodidad, y va a poder hacer sus actividades de manera normal.
Si ustedes han conocido a una persona que no puede utilizar su lente de contacto de manera cómoda durante todo el tiempo, aunque ya haya pasado un proceso de adaptación, significa que este proceso de adaptación no es correcto. Algo está pasando dentro de este proceso que no está funcionando de manera adecuada. Entonces hay que preguntarse. Dentro de nuestra historia clínica, amigos, déjenme ver si no me salté una. Ok. Dentro de nuestra historia clínica sí hay situaciones que me van a contraindicar el uso del lente de contacto. ¿Cuáles son esas características que pueden llegar a tener como contraindicación el uso de lentes de contacto? Bueno, algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis o por ejemplo el lupus, son enfermedades que definitivamente es preferible no tratarlas o no corregirlas, no solamente con lentes de contacto rígidos, sino en general con cualquier tipo de lente de contacto. ¿Por qué? Porque hay ciertas características que ocurren a nivel histológico que compromete al tejido y que el tejido se vuelve más susceptible a tener daños, por lo que podríamos llegar a tener daños que salgan de lo tolerable que nosotros consideramos. Ya habíamos hablado, amigos, en alguna de las sesiones anteriores, que cuando nosotros colocamos y usamos un lente de contacto, el lente de contacto va a ocasionar ciertos daños en la superficie ocular, pero esos daños son daños controlados, son daños, número uno, controlados, número dos, tolerados, y número tres, lo más importante, tienen que ser monitoreados con la finalidad de que yo como observador determine en qué momento es necesario brindar algún tratamiento para la reparación de daños y evitar caer en una complicación asociada al uso de lentes de contacto. Amigos, les puedo asegurar que el gran porcentaje de complicaciones oculares relacionadas con el uso de lentes de contacto se pueden evitar. ¿Cómo? Manteniendo las visitas de seguimiento que hemos planteado desde las sesiones anteriores. O sea, si nosotros tenemos a una persona que se compromete y que va a venir a sus revisiones periódicas, amigos, es poco probable que tenga algún tipo de complicación. Ahora, no eliminamos el riesgo al 100%. Sabemos que hay varias situaciones que pueden llegar a ocasionar que la persona tenga alguna complicación. Sin embargo, debemos de considerar que el apegarnos correctamente a un plan estratégico es la alternativa más viable para disminuir de manera significativa los riesgos asociados al uso de los lentes de contacto. Otro problema que también contraindica el uso de lentes de contacto es la sinusitis, amigos. Generalmente, la sinusitis, que es básicamente la obstrucción de la vía nasal y por consecuencia de la vía de drenaje lagrimal, puede estar asociado a un sinnúmero también de alergias y a un sinnúmero de problemas asociados a las vías respiratorias. Por lo tanto, no es una buena alternativa, sobre todo porque este tipo de pacientes pueden llegar a tener una ingesta importante de medicamentos y esos medicamentos a lo largo pueden llegar a afectar de manera importante la calidad de la película lagrimal. Por lo tanto, no es una buena opción el prescribir lentes de contacto para este tipo de personas. Cuando se tiene una medicación sistémica o una medicación ocular, bueno, amigos, aquí hay que tener mucho cuidado en saber qué tipo de medicamentos son los que está utilizando la persona. Hay ciertos medicamentos que se pueden utilizar en conjunto con el lente de contacto y no afectan el rendimiento ni el desempeño de los mismos. Pero la mayoría de los medicamentos se deben de retirar del ojo, se deben destilar y se debe de dejar un espacio de unos 5 o 10 minutos para que el medicamento se absorba y posteriormente a esto se coloca el lente de contacto.
Cuando esto no se hace, muchas de las complicaciones que pueden llegar a existir es que los lentes de contacto se tiñen. A mí me ha tocado ver lentes teñidos de color rosa, de color morado, de color café, y esto se debe precisamente a los componentes de las sustancias que no son compatibles con los materiales de los lentes de contacto y se adhieren a los lentes, causando también una tinción. Evidentemente, cuando esto ocurre, también se forma una capa que impide la permeabilidad del lente y por lo tanto ese lente de contacto ya no sirve. Habría que identificar también si estamos utilizando medicamentos antihistamínicos, amigos. Generalmente, los antihistamínicos son medicamentos que se prescriben cuando nuestro paciente tiene algún problema de alergia. No es bueno adaptar lentes de contacto en pacientes que tienen un gran número de alergias. ¿Por qué? Porque, sobre todo por el tema de las soluciones, podemos llegar a encontrar con mucha facilidad a un paciente que sea hipersensible a los componentes de las fórmulas para desinfectar los lentes de contacto. Y esto puede llegar a ocasionar eventualmente que el paciente abandone el uso de los lentes. Por lo tanto, no son buenas alternativas. Y otro tipo de fármacos que también hay que ser muy cuidadosos, amigos, es en los medicamentos que están relacionados con algún proceso psicológico o psiquiátrico. Por ejemplo, anticonvulsivos, problemas de antidepresivos, etcétera, medicamentos antidepresivos. eh, este tipo de medicamentos que además tienen como objetivo buscar una modificación en el sistema nervioso, pueden llegar a tener también importantes repercusiones a nivel ocular. De hecho, ya no sé, no recuerdo si se los comenté en alguna ocasión, pero hay algunos medicamentos anticonvulsivos que pueden llegar a desarrollar hasta 5 dioptrías de miopía cuando el paciente los está consumiendo. Por lo tanto, no son buenas alternativas el utilizar lentes de contacto cuando se tienen características de ese tipo. También, amigos, cuando el paciente tiene algún tipo de inmunodepresión, ¿qué significa la inmunodepresión? Que haya una disminución importante o una baja importante en la actividad y el funcionamiento del sistema inmunológico. Nuestros pacientes que utilizan lentes de contacto necesitan tener un buen sistema inmunológico para poder responder ante las agresiones tanto mecánicas como biológicas que pueda llegar a tener un lente de contacto. Pero si yo soy una persona que mi sistema inmunológico está deprimido, quiere decir que voy a ser una persona que me voy a enfermar con mucha frecuencia, con mucha regularidad. Y esto, evidentemente, no ayuda a una parte de adaptación o incluso de uso en el lente de contacto. Y también, amigos, cuando yo tengo pacientes que están utilizando corticoides, pacientes que utilizan esteroides como parte fundamental de algún tratamiento, no es bueno el prescribir el lente de contacto. ¿Por qué? Porque los corticoides y los corticosteroides van a impactar directamente la producción lagrimal y esto va a disminuir el uso eficiente de los lentes de contacto. Hay un pequeño cuestionario que me gustaría compartir con ustedes que se llama el cuestionario de McMonnies. Este cuestionario nos ayuda también a identificar a pacientes que llegan a tener problemas importantes con la lágrima. Este cuestionario, amigos, sí o sí se debe de hacer en todo candidato a lentes de contacto. En todos, en cualquier persona que quiera utilizar un lente de contacto, debe de aplicarse este cuestionario. En un paciente que no utiliza lentes de contacto, sería muy bueno aplicarlo para poder identificar si hay algún problema de resequedad ocular o algún problema de falta de lágrima, etcétera, etcétera. Pero en un usuario de lentes de contacto es prácticamente obligado el utilizarlo. Son 9 preguntas y estas 9 preguntas se categorizan en 5 diferentes niveles. Los niveles son muy frecuente, frecuente, a veces, poco frecuente y
nada frecuente. La primera pregunta, si yo tengo sensación de quemazón en mis ojos, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor una vez a la semana. Ah, bueno, entonces es poco frecuente, estaría en el número 4. O, ¿sabe qué? Pues sí, como unas 2 o 3 veces por semana. Ah, entonces, sí, medianamente frecuente. O todos los días y a todas horas es muy frecuente. O si no, no en ningún momento yo no siento quemazón en los ojos, ok, nada frecuente. ¿De acuerdo? Entonces, la vamos a categorizar. Segunda pregunta, ¿tiene a menudo sensación de arenilla en los ojos? Esa sensación de arenilla, amigos, es el síntoma clásico de resequedad. Yo tengo como que siento un cuerpo extraño, siento así como que mis ojos secos, siento como arenilla o algo dentro de mis ojos. Esto es una situación que también está dificultando la lubricación ocular. Mis ojos están rojos con frecuencia. Bueno, a lo mejor no todo el día, pero sí al final del día, todos los días, amigos, esto es muy frecuente. O si definitivamente desde que amanece hasta que se oculta el sol, yo todo el día tengo rojos mis ojos, bueno, pues evidentemente tengo que anotar ahí la frecuencia. Número 4, tengo secreciones abundantes al levantarme por la mañana. Tengo mis ojos llenos de secreción o sí tengo, pero muy poquita. Aquí habría que distinguir algo que es excesivo o algo que es pequeño. Generalmente, amigos, eh, nosotros a lo largo del día, al caminar, al estar en un lugar a otro, un poco de polvo se nos mete a los ojos. Esto es algo normal. No es que, bueno, no es que sea normal el que haya polvo, pero amigos, el polvo es algo cotidiano. No es normal tener polvo en los ojos, pero es normal encontrarlo. Entonces, nuestro propio sistema lagrimal se encarga de atraparlo, llevarlo al lago lagrimal, conducirlo hacia las fosas nasales o hacia a través de los puntos lagrimales y eliminarlo a través de la lágrima, pero cuando estamos dormidos no hay parpadeo y nuestros ojos se mueven tratando de empujar todo ese desecho hacia el canto interno. Entonces es normal que se acumulen algunas cantidades de secreción producto de la recolección de polvo durante el día y ahí es donde vamos a encontrarlo. Pero cuando estamos pasando por un proceso infeccioso o cuando tenemos algún proceso inflamatorio, esa cantidad de secreción va a ser más abundante y puede llegar a ser incluso incómoda. Es más, cuando estamos en un proceso infeccioso, ese problema de secreción podemos llegar a encontrarlo durante el día. A lo mejor yo me levanto, me baño, me limpio la cara, todo, y me voy a trabajar y a mediodía ya tengo mis ojos llenos de secreción precisamente por la presencia de un proceso inflamatorio. Bueno, también lo debo de considerar aquí. Número 6, usa lágrimas artificiales. Aquí, bueno, aquí hay que tener mucho criterio con esta pregunta, amigos, porque las lágrimas artificiales pueden ser prescritas o pueden ser, yo las utilizo porque es una recomendación que me hizo mi optometrista, pero no porque sea algo necesario. Bueno, aquí tendríamos que valorarlo. Pero si yo utilizo lágrimas artificiales, debo de acompañar esta pregunta con otra pregunta. ¿Esas lágrimas artificiales se las prescribieron por algún problema o las utiliza usted como un lubricante cotidiano? No, las utilizo yo de manera cotidiana. Ok, bueno, está bastante bien. O no, ¿sabe qué? Yo sí tengo un problema de deficiencia lagrimal y me prescribieron ese lubricante en alguna consulta previa. Otra pregunta, la pregunta número 7, ¿tiene molestias en ambientes secos o contaminados? Por ejemplo, amigos, vamos a suponer que yo me encuentro en oficina desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, después de ahí me voy a comer, regreso a las 2 y de 2 a 8, bueno, son varias horas y a lo mejor dentro de la oficina todo el día está prendido el aire acondicionado. Bueno, amigos, el aire acondicionado, si ustedes han visto el funcionamiento de un aire acondicionado, tiene una tubería
para eliminar el agua condensada del aire. Eso significa que los aires acondicionados resecan el ambiente, lo vuelven más seco. Y, ok, enfrían el aire, pero envían aire seco. ¿De acuerdo? Entonces eso para el cuerpo, en general, para cualquier mucosa, para la conjuntiva, para la nariz, para etcétera, etcétera, no es bueno. Es bueno que haya cierta humedad. Por esas razones que existen unos pequeños dispositivos llamados humidificadores. Aquí, esto puede ser una alternativa que nosotros le podamos brindar al paciente. Por ejemplo, sí, yo utilizo el aire acondicionado todo el día, pero tengo en mi oficina un humidificador de ambiente que me ayuda a tener el ambiente con cierta humedad. Bueno, eso es perfecto porque nos ayuda a contrarrestar el factor de humedad que hay en el ambiente. Pero si no lo tengo, eso va a provocar que yo tenga mayor sequedad en el ambiente y por lo tanto mayor resequedad en los ojos. O por otro lado, vamos a suponer que yo no estoy en lugares húmedos, yo no estoy en lugares secos, vamos a suponer que yo estoy en otros lugares, pero hay mucha contaminación. Por ejemplo, vamos a suponer que soy carpintero o me dedico a la madera, a lo mejor estoy lijando, barnizando, etcétera, o a lo mejor me dedico soy profesor, pero en mi escuela no hay pizarrones de plumón, sino que son gises de cal, como los que se usaban antes. Es un ambiente muy contaminado, amigos. Entonces, ese tipo de elementos hay que considerarlos. La pregunta siguiente es, ¿nota sus ojos secos? Es decir, yo veo mis ojos están secos, a lo mejor me voy al espejo, me veo las conjuntivas y veo que están poco brillantes, irregulares, rojas, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso también lo puedo yo atribuir ahí en ese cuestionario. Y finalmente, amigos, si hay una relación importantísima entre la glándula salival, las glándulas salivales, amigos, aquí están, donde tenemos las mejillas un poquito más atrás. De hecho, seguramente las han identificado cuando probamos un alimento que es ligeramente ácido. Al probarlo, ¡ay, nos duele! Y nos duele precisamente porque se contrae la glándula salival para poder producir una mayor, o más bien secretar una mayor cantidad de saliva. Pero así como hay personas que padecen de ojo seco, también hay personas que padecen de boca seca. Y ese tipo de personas, al momento de comer algo, no lo pueden hacer de manera cómoda si no tienen agua. Por ejemplo, yo voy a comer algo y me cuesta trabajo masticarlo, necesito darle un traguito al agua que tengo para poder masticarlo de manera cómoda y poderlo tragar. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de cuestionarios son importantes porque, bueno, les quería comentar, amigos, que hay una relación importante entre la glándula lagrimal y la glándula salival y la glándula lagrimal porque son del mismo par craneal, primero inervadas por el mismo par craneal. También las dos pertenecen al mismo sistema endocrino, por lo tanto, tienen una relación importantísima. Vamos a adentrarnos un poco más a la parte de la adaptación de los lentes de contacto rígidos. El éxito de la adaptación del lente de contacto rígido tiene muchísimas variables, muchísimas vertientes y hay que conocer todos esos factores que intervienen. En principio, el punto más importante, ya lo dijimos hace un momento, es la motivación del usuario. Ese es, yo diría personalmente, que ese es el punto crítico. Pero amigos, déjenme decirles un secreto de la contactología. También depende en gran medida de la motivación del adaptador. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes hablar acerca del lente de contacto rígido como una alternativa que no? Es más, decimos lentes rígidos y hay optometristas que dicen no, eso, es más, hay pacientes que dicen no, ni de chiste. Bueno, amigos, si nosotros mismos tenemos cerrada la puerta
hacia este tipo de productos, hacia este tipo de alternativas, simple y sencillamente no tiene sentido el continuar explicando todo lo demás. ¿De qué me sirve aprender el fluorograma? ¿De qué me sirve si yo mismo desde el inicio estoy poniéndole un no al producto en sí? Porque simple y sencillamente me da miedo, no creo en él, le da miedo a mi paciente, porque simple y sencillamente no lo considero como una alternativa ideal para resolver un problema. Entonces, cuando nosotros tenemos una opción, amigos, debemos desarrollar un elemento suficientemente crítico para saber, bueno, tal vez esta alternativa no es para todo mundo, pero existe un porcentaje que se puede ver beneficiado de ese poco porcentaje de usuarios que no lo quieren o que no lo adaptan. A lo mejor un porcentaje pequeño sí se puede ver beneficiado con esa alternativa. Y si yo no estoy capacitado para esa alternativa, automáticamente voy a proyectar una imagen de desactualización, amigos. Cuando nosotros mismos somos los que decimos no a esto y me encuentro a otra persona que dice sí, aquí sí, a caray, como que me hace pensar, amigos. Y les voy a decir una frase que me gustó muchísimo, que me gustaría compartir con ustedes. Dicen que cuando Juan habla de Pedro, Juan dice más de Juan que de Pedro. Cuando yo hablo de algo y me encargo de decir que estoy en desacuerdo con eso, la proyección que yo estoy dando es que yo estoy en desacuerdo conmigo mismo. Por lo tanto, amigos, a manera de como una crítica constructivista, yo les sugiero que no nos cerremos a las alternativas, porque al final de cuentas siguen siendo alternativas, se siguen adaptando. En Estados Unidos, amigos, los lentes de contacto representan el 10% de las adaptaciones. Evidentemente, la mayoría de los pacientes se adaptan con lentes de contacto hidrofílicos. Eso es muy bueno, pero existe un porcentaje que no se ven beneficiados con estas alternativas y por lo tanto el lente de contacto rígido es una alternativa que puede ser la diferencia entre que una persona vea y no vea. Número 2. Se requiere de la evaluación de las características refractivas y oculares, es decir, identificar si el problema de esta persona puede ser resuelto o no con un lente de contacto. Hay problemas que no pueden ser resueltos con el lente de contacto, hay problemas que sí se pueden resolver perfectamente con ambas alternativas, hay problemas que se pueden resolver exclusivamente con lentes de contacto. También hay que identificar si la anatomía, si el funcionamiento de los anexos, si la relación entre ojo y anexos es adecuada, y si esto es así, bueno, seguramente vamos a poder tener una buena alternativa para poder adaptar el lente de contacto. Y si no, amigos, también es importante identificarlo. Esta persona no puede usar lentes de contacto. ¿Por qué? Porque tiene un cierre incompleto de párpados, porque no tiene la suficiente producción lagrimal, porque tiene, no sé, lo que podamos llegar a encontrar en determinados casos. Y número 3, amigos, el diseño del lente que vamos a utilizar va a ser también un factor importantísimo. Y en ese sentido, amigos, déjenme decirles que los lentes de contacto rígidos, ahorita que está de moda mucho la palabra artesanal, ¿no? Me llama mucho la atención. Hace poquito fui a hacer la despensa y decía queso Oaxaca artesanal. Bueno, amigos, una adaptación de lentes de contacto rígidos es una adaptación hasta cierto punto artesanal. ¿Por qué? Porque mientras los lentes de contacto hidrofílicos ya vienen preestablecidos de fábrica, deja poca opción a la personalización. Un lente de contacto rígido aún tenemos la posibilidad de que el laboratorio nos pueda hacer pequeños ajustes que se adapten a la individualidad de cada paciente.
Yo necesito un lente de contacto que tenga una zona óptica más amplia, se puede hacer. Una zona periférica más amplia, se puede hacer. Un diámetro más amplio, se puede hacer. Más estrecho, etcétera, se puede hacer. Por lo tanto, cada uno de estos elementos va a modificar el diseño del lente de contacto. El diseño se puede modificar para que el lente de contacto tenga la mejor alternativa. También, amigos, recordemos que necesitamos determinar los parámetros oculares. Necesitamos conocer la medida queratométrica, necesitamos conocer la hendidura palpebral, necesitamos conocer el parpadeo espontáneo, necesitamos conocer el diámetro horizontal de iris visible, necesitamos conocer el diámetro de la pupila, es decir, todas las medidas anatómicas que van a influir en la selección de los parámetros y en el comportamiento del lente de contacto. Todo esto va a ser muy importante porque de esta manera vamos a poder seleccionar si el lente de contacto funciona cumple con las características propias de desempeño. De manera, amigos, que si ustedes han pensado en tener lentes de contacto como parte fundamental de su práctica, conviene la inversión en el equipo que me permite hacer las mediciones adecuadas. Comprar un buen queratómetro, o si yo quiero ir más allá y deseo que no solamente sea el queratómetro, a lo mejor quiero comprar un autoqueratorefractómetro. Bueno, pues, amigos, evidentemente, pues no solamente es un factor de confort, sino también es un factor de imagen, el hecho de contar con aparatos que tengan más nivel. O, por ejemplo, si yo no me quiero conformar con un autoqueratorefractómetro y me quiero ir por un topógrafo, bueno, también es una buena alternativa. Me permitirá hacer estudios cada vez más profundos, adaptaciones más precisas, pacientes más exitosos, aumentar mi tasa de éxito en las adaptaciones. Adquirir un biomicroscopio es una alternativa muy prudente. Y amigos, fíjense que yo creo que ya hemos superado la etapa de dejar inalcanzables los equipos. Fíjense, se los pongo, les comparto. Hace algunos años, cuando yo era estudiante, yo les estoy hablando de hace muchos años, más de 20 años, cuando yo era estudiante, el optometrista promedio de mi generación decía: ay, yo quisiera algún día tener un biomicroscopio. ¿Saben por qué, amigos? Porque en aquel entonces el biomicroscopio representaba la mitad del precio que se necesitaba para todo un consultorio. Por ejemplo, si un consultorio costaba 500,000 pesos, es decir, el sillón, el proyector, el estuche, la caja de pruebas, etcétera, etcétera, el biomicroscopio solito representaba 250,000 pesos de esa inversión. Entonces, pues evidentemente, tal vez en la mayoría de los casos el biomicroscopio era el último equipo que un optometrista compraba. Ha sido mi caso, amigos. De hecho, yo particularmente se los digo, bueno, fue el penúltimo. El penúltimo aparato que yo compré para mi consulta privada fue el biomicroscopio y el último fue el autoqueratorefractómetro. Sin embargo, amigos, he de decirles que eso ya es cosa del pasado. En la actualidad tenemos compañías como por ejemplo LensBest, que tiene productos de una gran calidad y que tiene precios muy accesibles, son muy accesibles. Entonces, yo les invitaría a ponerse en contacto con mis amigos de LensBest y conozcan las opciones que ellos ofrecen, conozcan los precios de los productos que ellos tienen. Les aseguro que se van a quedar sorprendidos de el nivel de equipo que tienen y los precios que promueven, de manera que pues ahí es una invitación auténtica, amigos. Yo sé que mis amigos de LensBest me patrocinan para poder estar con ustedes el día de hoy aquí. Sin embargo, esto que les estoy diciendo, se los estoy diciendo por convicción y no solamente porque sean ellos los que me están invitando, sino porque verdaderamente yo veo
una alternativa en ellos que ustedes pueden explotar muchísimo. Bien, amigos, vamos a entrar entonces ya en materia, a ver si tenemos esos últimos 5 minutos para tratar de explicar cómo vamos a seleccionar algunos parámetros de los lentes de contacto. El primer parámetro que vamos a elegir para un lente de prueba, porque déjenme decirles, amigos, para poder adaptar de manera exitosa un lente de contacto RGP, se requiere de una caja de prueba. La caja de prueba, amigos, ustedes la pueden conseguir con algún laboratorio que fabrique lentes de contacto. ¿Alguien quiere participar, amigos? Veo que alguien tiene abierto su micro. Ok. Bien, la caja de prueba, amigos, yo siempre les he recomendado a mis estudiantes comprar una caja de pruebas que tiene 20 lentes. Y de esos 20 lentes, les sugiero tener 10 lentes con el diámetro de 880 y 10 lentes con el diámetro de 920. Que tengan las mismas graduaciones, que tengan las mismas curvas bases, pero que los diámetros sean diferentes. Al tener diferentes diámetros, amigos, esto nos permite adaptar lentes más pequeños, más grandes, que nos pueden ayudar a tener mejores adaptaciones. El primer parámetro que se debe seleccionar en una adaptación de lentes de contacto, amigos, es el diámetro total de un lente de contacto. Generalmente, amigos, la regla primordial es el lente de contacto rígido tiene que ser más pequeño que el tamaño de la córnea. ¿Qué tan pequeño? Bueno, aproximadamente entre 1.5 a 3.6 milímetros, más o menos. Pero para que esto sea más sencillo, algunas investigaciones que ya se han hecho previamente nos arrojan esta pequeña tablita, amigos. Fíjense bien. Esta tabla nos dice, si yo tengo una córnea que tiene 10 milímetros de diámetro horizontal de iris, bueno, a esta córnea le conviene un lente de 8.2 milímetros. Si mi córnea es de 10.5, a esta córnea le conviene un lente de 8.4. Y así sucesivamente. Si yo tengo mi córnea de 13 milímetros, el diámetro más utilizado es de 9.4. Ahora bien, amigos, cuando nosotros tenemos una caja de pruebas que solamente tiene 2 curvas, bueno, lo que nosotros hemos hecho, perdón, aquí me equivoqué, lo que nosotros hemos hecho, las córneas a la mitad y, por ejemplo, todo lo que yo tengo de 10 a 11.5 lo adaptamos en el 880. Y cuando tenemos córneas de 12 a 13 milímetros, los adaptamos en el 9.2. Amigos, déjenme hacerles una pequeña aclaración. Ay, perdón. Déjenme hacerles una pequeña aclaración, un comentario. Una caja de pruebas no va a tener todos los parámetros que existen. O sea, imagínense tener una caja de pruebas que tenga todas las posibilidades, todos los diámetros, todos los poderes, todas las curvas periféricas, todos los espesores. Sería una locura. Estaríamos hablando de una caja de pruebas de más de 2,000 lentes de contacto. O sea, si yo les hago una cuentita, más o menos, para darles una idea, un lente de contacto de prueba, no lente de contacto para un paciente, sino un lente de contacto de prueba, tiene un costo aproximado para nosotros como optometristas de 120 pesos. Si multiplicamos eso por 2,000, sería una inversión de 240,000 pesos. Y nada me garantiza que voy a utilizar todos esos lentes. Habrá lentes que voy a utilizar, habrá lentes que no voy a utilizar. Eso es más, esto que les estoy diciendo les sucede en la caja de pruebas oftálmica. La caja de pruebas oftálmica, yo les aseguro
todas sus cajas de pruebas de lentes oftálmicos tienen un lente de más 20 y de menos 20. Si yo les preguntara cuántas veces han utilizado el lente de más 20, pues estoy seguro que sí lo han utilizado, pero no lo utilizan todos los días. Es más, probablemente no todos los meses. Y es más, muy probablemente no todos los años. Lo mismo sucedería si tuviéramos una caja de pruebas que tuviera 2000 lentes. No todos los lentes se van a utilizar. Aquí, una caja de prueba tiene que simplificar los parámetros para que podamos utilizar lo más común y podamos calcular lo que no tenemos con base en una idea. Entonces, si yo tengo una caja de pruebas que solamente tiene 2 diámetros, bueno, si yo pruebo un lente de 880 y me doy cuenta que ese lente se comporta más o menos, pero que me vería beneficiado si el diámetro fuera más pequeño, bueno, pues yo hago mi adaptación, pero le pido al laboratorio que me mande un lente de 860 o de 840 o viceversa. ¿Qué pasa si yo estoy poniendo un lente de 9.2 y veo que se beneficiaría más mi paciente si tendría yo un diámetro de 9.4? Bueno, lo puedo prescribir. Es decir, esto no me deja tan alejado de lo que sería la realidad al momento de hacer una adaptación. Por esa razón es que no adaptamos, no tenemos una caja de prueba que tenga todos los poderes que existen, sino que solamente vamos a tener los más utilizados, los más necesarios, ¿de acuerdo? Bien amigos, pues yo voy a dejar la sesión hasta aquí el día de hoy. Espero con esta pequeña charla haber abierto el apetito de la adaptación de lentes de contacto rígidos. Ojalá les agrade la idea. Y si no, bueno, pues también saber qué es lo esperado, ¿no? En una adaptación, estar conscientes de lo que puede llegar a suceder en una adaptación sería una buena alternativa. Por mi parte, eso sería todo el día de hoy. Yo quisiera dejar un pequeño espacio para ver si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Con todo gusto, yo soy para atender esas inquietudes. No, al contrario, amigos, pues, también me gustaría recordarles, como cada vez que tengo la oportunidad, pues agradecerle a mis compañeros de la empresa LensBest que sesión con sesión me vienen invitando y que yo me siento muy agradecido porque me consideran para estas sesiones. Muchísimas gracias. Asimismo, amigos, les pido su ayuda para prescribir productos de la empresa LensBest. Ojalá tengan ustedes la oportunidad de pedir información con ellos para ver tanto su equipo como las diferentes opciones ópticas que ellos promueven a través de los productos de la gama oftálmica. Les quiero, bueno, no estoy autorizado para hacerlo, pero les quiero decir que va a haber pronto novedades interesantes este año con nuevos productos, con productos vanguardistas, con productos que nadie más tiene, van a tenerlos pronto. Y pues muchísimas gracias amigos de LensBest por la invitación. Yo les agradezco a todos su tiempo, su entusiasmo para estar con nosotros cada semana. Y bueno, si todo sale bien, nos estaremos viendo dentro de 15 días nuevamente. Muchísimas gracias. Tengan todos una excelente tarde y que pasen buena semana.